Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. En esta oportunidad es motivo de alegría una vez más dirigirme a cada uno de ustedes para poder tener un momento de estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar con los temas correlativos que están en esta matutina, el Cristo triunfante. Pero antes de ello vamos a hacer lo que acostumbramos, que es dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Creador. Así que los invito para que podamos orar. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre. Le damos gracias por la vida, por la salud que nos brinda y por concedernos la oportunidad de meditar una vez más en su palabra. Le imploramos que pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas, nos ayude para poder crecer espiritualmente, pero sobre todo que podamos emplearnos en nuestra vida personal. Guárdenos en el hueco de su mano, lo imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar otro tema muy importante. El día de ayer hablábamos acerca de cómo el pueblo de Israel comenzó a murmurar, comenzó a quejarse de cómo eh, estaban siendo oprimidos en este caso, ¿verdad? Por el ejército de Faraón que venía tras ellos. Ahora vamos a estudiar cómo nuevamente Dios se manifiesta para poder así darle la salvación, dar en este caso nuevamente la seguridad al pueblo de que Él está con cada uno de ellos. El tema que vamos a estudiar en esta hora lleva por título Dios libra a su pueblo del enemigo. Para ello vamos a meditar lo que dice el libro de Éxodo capítulo 14 versículo número 21. La palabra de Dios nos dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Vean qué interesante, queridos hermanos, qué maravillosa manifestación de Dios. Ahora vamos a recordar un momento cuando Moisés comienza a clamarle a Dios, comienza a suplicarle que manifieste nuevamente su poder, que libre al pueblo de Israel de lo que estaba experimentando en ese momento, porque sus enemigos venían tras ellos. Y noten esto, el reproche que Dios le da a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Eso fue la expresión que Dios le manifestó a Moisés para que le dijera al pueblo, marchen. Ahora, que marchen fueron las palabras transmitidas por Moisés y se repitieron los capitanes de las diferentes divisiones. Ahora noten esto, hermanos. Que marchen. ¿Qué significa cuando una persona diga que marchen? Que no tienen por qué retroceder, no tienen que ir hacia atrás, sino ir hacia adelante. En obediencia, las huestes de Israel reconocieron el trayecto de que, que de una manera sorprendente y maravillosa se les había preparado. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, en el pensamiento finito que ellos tenían, solamente iban a ser presa fácil del enemigo para poder otra vez esclavizarlos a ellos. Sin embargo, Dios tenía un propósito totalmente diferente. Dios se iba a manifestar de una forma gloriosa. Ahora, la luz procedente de la columna de fuego de Dios resplandecía sobre las espumosas olas e iluminaba el camino que se había abierto como poderoso surco a través del mar. A medida que la nube avanzaba lentamente, los centinelas egipcios descubrieron que los israelitas habían abandonado el campamento y de inmediato el poderoso ejército se alistó para poder avanzar. Noten qué maravillosa experiencia que vivió el pueblo de Israel, porque hasta ese momento nosotros leemos en la Biblia que el pueblo se encontraba oprimido porque tras ellos iban sus enemigos, iban aquellos hombres que los habían mantenido esclavizados hasta ese momento. Sin embargo, ahora Dios les daba la orden y la orden era que marchen, que vayan hacia adelante, que no se detengan. Aquella nube que había manifestado protección para el pueblo de Israel hasta ese momento también abrió paso e iluminó el camino para que pudieran los hijos de Israel cruzar en seco todo aquel mar rojo.
Y es por eso que menciona, ¿verdad? Que los egipcios se dieron cuenta de que los israelitas ya no estaban donde ellos los habían visto la última vez. Recordemos que los egipcios se encontraban en medio de las tinieblas. Lo que para los hebreos era luz, para los egipcios era totalmente tinieblas. Ahora, podían escuchar, los egipcios podían oír a los hebreos que marchaban, pero les era imposible verlos, pues la nube que iluminaba a Israel era para los egipcios una muralla impenetrable de tinieblas. Guiados por el sonido, los egipcios entraron por la asombrosa senda que Dios había preparado para su pueblo. Toda aquella noche prosiguieron, pero avanzaron con lentitud, pues sus carruajes se movían pesadamente. ¿Quién era el que hacía que sus carruajes se movieran pesadamente? Era Dios. Pero ellos seguían avanzando con esperanza de que la oscuridad se disipara y pudieran aprehender al pueblo fugitivo. Pero, ¿será que Dios lo iba a permitir, hermanos? Sabemos nosotros que no. Ahora, asociémoslos a nuestra vida. Cuando el enemigo venga tras nosotros, aferrémonos a Dios, marchemos como Dios le dijo al pueblo de Israel que marchen. Marchemos hacia adelante, queridos hermanos, porque aquello que para nosotros es luz, para los enemigos, para las potestades de las tinieblas, es totalmente algo que les nublará el entendimiento y no los acercará a sus hijos. Ahora, noten esto importante. Al fin, las sombras de la noche se desvanecieron y al romper el alba, el ejército perseguidor ya casi daba alcance a los fugitivos hebreos. Ante sus ojos asombrados, la misteriosa nube se transformó en una columna de fuego que ascendía desde la tierra hasta el cielo. Noten cómo Dios se manifestaba una tras otra, tras otra, tras otra vez para hacer ver al pueblo de Israel que Dios manifestaba su poder para protegerlos, para mantenerlos al cuidado del enemigo. Ahora, también menciona algo muy importante. Los truenos retumbaban y los relámpagos resplandecían. Las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron sus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En ese momento Dios estaba manifestando su poder una vez más. Ahora, hay situaciones, queridos hermanos y queridos amigos, que cuando el pueblo de Dios está siendo librado de tormentosas pruebas, aquel que está atormentando a los hijos de Dios está sufriendo grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, que para nosotros es protección, para aquellos que inducen al mal nuestros pasos, es un castigo totalmente enorme. Ahora, noten esto, cómo se manifestó en ese momento el poder de Dios. Y hasta ese momento menciona la Biblia, los truenos retumbaron y los relámpagos resplandecieron. La Biblia dice, las nubes echaron inundaciones de agua. Imagínense, hermanos, cómo se manifestó la naturaleza guiada por Dios. Tronaron los cielos, discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. ¿Es grande la manifestación del poder de Dios? Con plena seguridad podemos decir sí. Sí es grande la manifestación del poder de Dios. Ahora, noten esto. Los egipcios fueron presa de la confusión y la consternación. En medio de la ira de los elementos en los cuales se escuchaban la voz airada del Señor, se esforzaron por desandar sus pasos y huir hacia la costa que habían abandonado. Llegó un momento en el que toda la manifestación del poder de Dios hizo que el ejército egipcio quisiera rendirse, quisiera retornar de donde habían venido. Sin embargo, recordemos la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel en ese momento. Dios iba a maravillarse, Dios iba a mostrar su gran poder.
Por medio de Moisés, Dios les había dicho, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Los egipcios que habéis visto hoy, nunca más para siempre los veréis. Y Dios había de cumplir esa promesa. Y es por eso que el testimonio, la Biblia misma nos dice que en ese momento Moisés extendió su cayado y la muralla de agua con un silbido y rugido estrepitoso se precipitó devorando el ejército egipcio y sepultándolo en sus oscuras profundidades, cumpliendo así nuevamente Dios la promesa que le había hecho a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él había prometido que los iba a librar y que nunca más iban a volver a ver a aquellos hombres que los habían oprimido hasta ese momento. Dios nos promete lo mismo a cada uno de nosotros, hermanos. Que aquel enemigo que nos atormenta, aquel enemigo que busca nuestro entendimiento muchas veces, aquel enemigo que pone piedra de tropiezo en nuestro andar cristiano, llegará el momento en el cual Dios lo destruirá de una vez por todas y pondrá fin al pecado y a aquel que lo incitó. Confiemos en esa promesa, hermanos, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. También menciona, al romper el alba, luego que volvió a manifestarse el poder de Dios, se reveló ante los ojos de la multitud de Israel lo que quedaba de aquel poderoso enemigo. Solo algunos restos humanos que eran arrastrados por el mar hacia la costa. Lo que comenzó siendo una noche asombrecida por terribles y peligros, amaneció con liberación de sus alas. Jehová solo les había traído rescate y hacia él se volvieron sus corazones con gratitud y con fe. Sus emociones prorrumpieron en cantos de alabanzas. Y es ahí en ese momento cuando se produjo o se pronunció el cántico de Moisés. Queridos hermanos, en este mundo, en esta lucha cristiana, llegará el momento en el que también se manifestará nuestra liberación. La liberación de la muerte, la liberación del pecado, la liberación de aquel enemigo opresor, aquel que está haciendo a los hombres errar hasta este momento. Pero es necesario que nosotros no repitamos las hazañas del pueblo de Israel, que dudemos, que perturbemos a los demás con nuestras dudas, con nuestra incredulidad, sino todo lo contrario, que podamos nosotros siempre confiar en el poder de Dios y que ese poder de Dios ha de manifestarse para vida eterna. Así que, queridos hermanos, así como el pueblo de Israel fue librado, llegará el momento en el que nosotros también, como lo hemos sido librados hasta este momento, Él librará del enemigo que está incitando a la humanidad a pecar. ¿Por qué? Porque Dios libra a su pueblo del enemigo. Que Dios pueda bendecirnos es mi mayor deseo y oración. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, una vez más nos dirigimos ante usted, agradecidos por la vida, por la salud que nos brinda, por todo lo bueno que usted es con nosotros. Queremos implorarle que esta meditación que hemos tenido pueda hacer eco en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos ayude a comprender que usted siempre librará del enemigo a cada uno de sus hijos. Bendíganos, fortalézcanos en las pruebas, pero sobre todo, ayúdenos a vencer y a resistir al adversario de las almas. Bendiga a nuestra familia representada y bendiga a nuestros amigos y hermanos que han acompañado en esta transmisión. Son favores y súplicas que le imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, que nuestro Dios pueda guiarnos en este día y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la unción de su Santo Espíritu pueda estar en nuestras vidas. Es mi mayor deseo. Amén.